En este momento nos proponemos hacer una síntesis de la obra de la reverenda Ignacia Ortiz, una misionera, una pastora que dio ejemplo y cátedra de lo que es un verdadero siervo de Dios. Nació en el año 1911 en el pueblo de Maunabo y fue atendida desde su niñez por su madre, doña Patricia Rodríguez. A una edad muy temprana pasó bajo la tutela del doctor Juan Francisco Rodríguez. Ya a los 11 años ella estaba integrada a la familia Rodríguez. Y esto fue en el pueblo de Guayama, donde ayudó, siendo una niñita, en la crianza de los niños. En ese momento estaba Miriam, Dan y Juan Eri Rodríguez como parte de esa familia a quienes ella atendió. Consideró al doctor Rodríguez, don Franco, como su padre en todos los sentidos de las palabras, y a doña Lola, la esposa del doctor Rodríguez, como su gran maestra, y siempre hablaba de doña Lola con un gran respeto y orgullo. La reverenda Ortiz siguió al doctor Rodríguez en todas las avenidas y los procesos de su gran obra cristiana en Puerto Rico. Desde Guayama lo acompañó hasta Arecibo, donde trabajó como misionera, siendo pastor el reverendo Juan Francisco Rodríguez. En la historia oficial de la Alianza Cristiana Misionera aparece mencionado el nombre de Ignacia Ortiz como la pastora que acompañó, en ese momento era una misionera, a ese pastor de pastores, el hombre que tenía unos amores místicos con Arecibo. Al lado de esos amores místicos había una jovencita humilde, pero extremadamente trabajadora y con un gran amor, una gran pasión por las almas. En el pueblo de Ciales, en la labor que realizara el doctor Rodríguez allí, en el Instituto Bíblico, también participó de una manera activa y eficiente. En el pueblo de Río Piedras, donde eventualmente don Franco también recibe el llamado del Señor, luego de haber estado en Arecibo, fundando la primera iglesia Alianza Cristiana que existió en Arecibo, pasa por llamado del Señor también a el pueblo de Río Piedras, acompañado por su sobrina. Allí continúa ella trabajando como misionera. Estudia en el seminario, contrae matrimonio, tiene 2 hijos. En algún momento, entre los años 30 al 45 aproximadamente, es enviada por su padre espiritual, el doctor Rodríguez, a evangelizar al campesinado de Maunabo. Subió la montaña del Monte Calzada, allí donde ella había nacido. Reunida con su madre, con todos sus familiares, predicó el evangelio y todos aceptaron al Señor. De ahí salió un pueblo, un conjunto de líderes que podemos mencionar entre ellos a Esteban Rodríguez, quien fue el fundador de la Iglesia Defensores de la Fe en Humacao. En Maunabo, la reverenda, por lo tanto, fue la fundadora de la Iglesia Defensores de la Fe, comenzando en el campo, bajando allá a las laderas de la montaña y eventualmente estableciéndose con un gran edificio en el pueblo. Y así quedó plasmada el fruto de su labor, que realizara como labor misionera. Eventualmente, cuando recibió la ordenación, hizo una gran labor social en ese mismo sector, llevando pan espiritual, pero también ayudas económicas y labor social, por ejemplo, del tipo de casar al campesinado de toda esa región. Prácticamente eso sucedió de esa manera. Y estas son las cosas que caracterizaron su trabajo. En el 1950 es enviada por su tío Juan Francisco
a pastorear la iglesia de Guayama. Allí permaneció hasta su muerte en el 2001. La labor de su trabajo en Guayama fue grande y sumamente fructífero. Fundó varios campos de predicación, entre los cuales tenemos la iglesia en el barrio Mosquito, un campo de predicación en Patillas, que actualmente pastorea la reverenda Betsy Senkis, fundada también por la labor misionera y de pastorado la reverenda Ignacio Ortiz. Yo, que soy su hijo, puedo dar testimonio, fe directa, porque la acompañaba en todas estas labores. Igualmente con la iglesia del barrio La Paz en Salinas. La iglesia del pueblo, siempre una iglesia bien activa, una iglesia donde se dio acogida a todas aquellas personas que sinceramente quisieran servir al Señor. Su trabajo con la comunidad fue ampliamente reconocido por las autoridades gubernamentales, quienes rindieron muchos homenajes. Igualmente el Movimiento de Defensores de la Fe lo hizo, y otras denominaciones, como por ejemplo la familia Rodríguez, los fundadores de la emisora de radio en Guayama, donde era líder la persona conocida como Geñito Rodríguez, rindió un gran homenaje a la reverenda hace ya unos cuantos años, cuya fecha no puedo precisar en este momento. De todas formas, aquí lo importante es que tenemos ante nosotros la presentación de un ser humano dedicado desde su niñez más temprana al servicio del Señor, inspirado por un hombre iluminado del cielo, que fue el doctor Juan Francisco Rodríguez, que fue su tío, y quien para mí, Ángel Senkis, que soy hijo de la reverenda Ignacio Ortiz, el doctor Rodríguez fue mi padre en todos los sentidos de las palabras. Tanto material como espiritual proveyó para todas mis necesidades mías y de mi hermana Ana Delia. Y no seríamos lo que somos hoy en día, profesionales, si no hubiera así, y sobre todo personas que nos mantenemos en los caminos del Señor, si no hubiera sido por la dedicatoria paternal del doctor Juan Francisco Rodríguez, y también, debemos decirlo, de su familia, que siempre nos recibió como uno de ellos. Damos gracias a Dios por seres como la reverenda Ignacio Ortiz, por hombres tan inspiradores como el doctor Rodríguez, y hemos tratado a lo largo de nuestra vida de seguir sus pasos. Obviamente, no al nivel de espiritualidad y de éxito que ellos lo hicieron, pero aproximándonos un poco, con la mejor intención de obedecer al Señor y de honrar la memoria de unos líderes tan especiales, únicos en el pueblo de Puerto Rico. No lo digo esto porque sea mi familia, sino porque he tenido la oportunidad de compararlos a lo largo de los años con lo que es el liderato cristiano en Puerto Rico, que es un gran liderato, gente dedicada, santa, pero entre esa playa de grandes líderes y hombres dedicados a la comunidad y al evangelio en Puerto Rico, sobresalen Juan Francisco Rodríguez y la reverenda Ignacia Ortiz, conocida cariñosamente como Nacha.
nombre. ¿Y qué recuerdas de la reverenda Ortiz de Nacha? Oh, muy grato porque la quise mucho. Yo tenía como de 8 a 10 años o menos, pero ella vive en mi casa y yo la quise mucho y ella a mí, y la eché mucho de menos. Sí, estamos aquí hoy domingo 1 de marzo del 2020 en la Iglesia Defensora de la Fe de Guayama, cuya pastora fue por muchos años, por cerca de 50 años, la reverenda Ignacia Ortiz. Estamos con el propósito de preparar una video presentación sobre la vida de la reverenda Ignacia Ortiz. Tenemos aquí una persona muy importante, miembro de nuestra iglesia por los últimos 40 años, y para quien el ministerio de la reverenda Ortiz fue de gran importancia. Y yo quiero que ella nos dé su testimonio. Es hermana Ilia Nieves. Muy buenas, yo soy la señora Ilia Nieves y puedo hablar de la reverenda Ignacia Ortiz. Ella era mi consejera espiritual, mi mentora, mi maestra. Ella me enseñó todo lo que a mí me faltaba para yo completar mis conocimientos en la palabra del Señor. Cuando yo comencé aquí, ella vio que yo tenía unos dones especiales, pero yo no sabía cómo desarrollarlos. Y poco a poco, según nos fuimos visitando, ella en mi hogar y yo aquí en el hogar de ella, ya me fue aclarando todas las dudas que yo tenía. Y me fue enseñando, me fue instruyendo en la palabra del Señor a tal grado que ahora mismo, si yo ir a un seminario, puedo predicar sin ningún miedo la palabra del Señor, porque ella sembró esa palabra bien sembrada en mi corazón. Por eso es que yo la recuerdo con tanto amor y tanto cariño, y la seguiré recordando toda mi vida, y está en mi corazón, porque ella también fue como mi madre, y me aconsejó en todos los momentos difíciles de mi vida, y yo sé que si ella hubiese estado ahora, me hubiera aconsejado más, y me hubiera llevado más, pero el Señor sabe todas las cosas, y ella, como está en mi corazón, siempre habla a ese corazón. Y yo le quiero, le amo y le seguiré amando por toda la eternidad. La hermana Ilia Nieves, quien ha sido maestra de nuestra escuela bíblica durante muchos años, estuvo aquí compartiendo con toda su familia y sigue esa tradición dentro de la iglesia. Tuvo un hijo muy querido que fue objeto de un milagro bien grande en esta iglesia. Ella tiene un testimonio que dar al respecto que quiero ofrecer. El Señor le bendiga. Esta iglesia es una iglesia de milagros y es una iglesia de mucha fe. Estando yo dirigiendo la escuelita de verano, mi hijo, Pedro Xavier, padecía de epilepsia. Sus convulsiones no controlaban. Y estando aquí, ese día me le dio una convulsión. La reverenda inmediatamente vino, le ungió en el nombre del Señor y fue sano por el resto de su vida. Hoy en día cuenta con 37 años. Es fructífero, un hombre trabajador, un profesor, un profesional, y jamás ha vuelto a aparecer esa condición en mi hijo. Por lo tanto, yo le doy muchas gracias a ese Padre Celestial que usó de instrumento a la reverenda Ignacia Ortiz para que viniera a mi hijo, y mi hijo aquí en este templo recibió la sanidad. El Señor le bendiga. Amén.
pero ella nos puede contar de sus familiares de esa época. ¿Qué tienen que decir sobre el ministerio de la reverenda en el pueblo de Mondano, sobre todo en la ruralía? Dios le bendiga, tal como dice el doctor Ángel Senkis. Hubo un tiempo en que yo vivía aquí en Guayama, me congregaba aquí con la pastora Ignacia Ortiz, y siempre me recuerdo de un testimonio que ella contaba cuando estaba predicando allá en las montañas de Maunabo, por el barrio Calzada, en el sector Machucho. Ella fue una de las que también le llevó el evangelio a mi padre, Siriaco Lebrón, y un día ella contando aquí decía que ella pues siempre caminaba sola y subiendo lugares que uno diría lugares inhóspitos, llenos de tantas personas quizás con malas intenciones o fieras en el camino, ¿verdad? Y ella decía que cuando bajaba, vino un vecino y le preguntó: oiga, ¿y dónde usted dejó ese perro que anda siempre con usted? Y ella dijo: ¿pero qué perro? Sí, cuando yo la veo a usted subir por la montaña, siempre veo que usted anda con un perro bien grande. Y ella decía: ese debe ser lo que dice en el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme y los defiende. Y ciertamente ese salmo fue una realidad en la vida de la pastora Ignacia Ortiz, que mientras ella iba predicando por esos lugares, había un ángel alrededor que la estaba defendiendo. Ella no lo veía, pero el hombre, ¿verdad?, que acá quizás no tenía esa fe, que en su mente estaba quizás burlándose, pensando quizás hacer algún tipo de daño, o algún, diríamos, perroquialismo en el camino, cosas así. Había alguien que estaba defendiéndola y que la cuidaba. Y pienso yo, ¿verdad?, que esa soltura, ese aplomo, esa seguridad que ella tenía cuando estaba predicando ese evangelio, un evangelio que rindió fruto y todavía sigue rindiendo fruto, se debía a eso, a que ella no andaba solo, sino que el ángel de Jehová acampaba alrededor de ella y lo defienda. Así que Dios nos continúe bendiciendo. Hablar de la reverenda Ignacia Ortiz, conocida por la familia como Nacha, es una experiencia más que agradable. Tantos recuerdos que tengo yo en mi mente en estos momentos de mi prima. Desde pequeña la vi en mi casa muy a menudo. Ella era como parte de nosotros. Era tan dedicada al Señor. Era una misionera increíble. Era una persona de una calidad como se ve poco hoy en día. Mi padre amaba mucho a Ignacia. Ella era como una hija para él. Le enseñó todo lo que él sabía sobre las Escrituras y sobre el Evangelio. Y yo realmente conozco poca gente con una profundidad espiritual tan grande como la que tenía la reverenda Ignacia. Ella era muy dedicada al Señor. Ella lo dejaba todo para servir a aquel que la salvó. Ignacia era muy prolífica en todas las cosas. Ella
no solamente predicaba el Evangelio, no solamente era una gran misionera, sino que ella también producía todo el tiempo obras que ayudaban a las demás personas. Tenía, como dije anteriormente, una calidad como persona que quisiéramos ver más de eso en el día de hoy. Allá en el pueblo de Río Piedras, ella se destacó como una misionera. Estudió en el seminario de Defensores. Y yo recuerdo, yo era niña, pero recuerdo esos mítines que se hacían afuera en la calle para llevar el Evangelio. Y Ignacia atraía gente porque ella les hablaba del Señor y los invitaba. Y con ese fervor que ella les hablaba, pues la gente acudía a esos mítines en la calle. Y allí escuchaban el Evangelio del Señor y muchos se rendían a sus pies. Ignacia tuvo sus 2 niños cuando se casó, y esos niños pues fueron un gozo para nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar. Eran nuestros sobrinitos y realmente todavía lo son. Yo quisiera resumir esto diciendo que Ignacia se ganó el respeto de todos los que la conocieron. Allá en Guayama recuerdo un funeral de alguien muy prominente al cual yo acudí porque era familiar, de hecho era el padre de un juez en la oficina del Seguro Social donde yo trabajaba. Y cuál fue mi sorpresa al ver que Ignacia estaba a cargo del mensaje de despedida de este distinguido señor. Y fuimos al templo espiritista, nunca había entrado a uno. Allí entró mi prima, entró como toda una sierva del Señor. Y yo vi al ella caminar hacia el púlpito de aquella iglesia, cómo el Espíritu Santo inundó aquel lugar, se llenó de la presencia del Señor y desapareció de mi mente toda duda de haber estado allí, porque aquel templo se convirtió en morada de Cristo mientras Ignacia hablaba y exponía la palabra de Dios. Y yo vi en los rostros de todos los asistentes, incluyendo los que me acompañaban a mí de mi oficina, que estaban sorprendidos al ver cómo Dios usó a aquella sierva del Señor. Concluyo con esta frase: Ignacia, lo diste todo por el Señor, que lo dio todo por ti, y nos has dejado un recuerdo que jamás olvidaremos.